Y una vez más, transeúntes de Denver son víctimas de conductores irresponsables. Esta ocasión, aparentemente toda una familia fue atropellada brutalmente. Vamos de inmediato con mi compañera Maralí Madrid, que nos tiene todos los detalles de esta impactante noticia en desarrollo. Maralí, ¿qué es lo que se está diciendo las autoridades? Al momento, las autoridades continúan con la investigación para determinar la causa exacta de dicho incidente y poder dar con el paradero del sospechoso. La policía de Denver está tras la búsqueda de un conductor que atropelló a toda velocidad a lo que parece ser una familia, para posteriormente huir de la escena en el suroeste de Denver ayer por la noche. El incidente ocurrió cerca de las 10:30 de la noche sobre la calle Morrison y al sur de la calle Stewart. 3 personas fueron trasladadas a un hospital con heridas graves. Una de las víctimas se trata de un menor de edad. Hay una persona con heridas graves que es un niño de entre 3 a 4 años. Otros 2 adultos, uno desconocemos sus heridas. Al momento estamos esperando poder hablar con una de las víctimas adultas para que nos digan qué fue lo que pasó y poder tener más evidencia. Noticias Colorado tuvo acceso al video de las cámaras de seguridad del taller mecánico donde sucedió el accidente, en el que se ve claramente cómo una camioneta de color oscuro atropella a los transeúntes. Las víctimas estaban caminando por la acera cuando el vehículo que se dirigía hacia el oeste se salió de la carretera y los golpeó y huyó de la escena. La policía está tras la búsqueda de un jeep negro que fue visto por última vez en la calle Morrison. A decir de los vecinos del área, consideran esa vía como muy peligrosa y dicen además que los peatones no utilizan los pasos peatonales. Un incidente similar, en el cual otra persona resultó herida, ocurrió a 5 cuadras de este lugar la semana pasada. Cualquier persona con información sobre este incidente se le pide llamar de inmediato a la policía de Denver al número de teléfono 720-913-7867. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid por esa información.